Primero, pues consumir mucho contenido, porque es importante primero tener muy claro qué es lo que se quiere analizar, porque no es tanto ajustar una teoría a algo, sino ver de ese fenómeno que nos llama la atención, de ese fenómeno que cosas que ya se han estudiado, que ya se han abordado, aplican para eso. Entonces consumí mucho contenido, averigüé muchas cosas sobre un creador de contenido. Muy importante. No sé si lo puedo nombrar aquí. Por supuesto que sí. Perfecto, no se trata de funar a nadie, claro. Esto es netamente académico. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy me encuentro sumamente emocionada de poder contar con la presencia de una invitada especial. Ella es Claudia Sofía Díaz Vázquez, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias al CELI por esta invitación. No, muchas gracias por haber accedido. Actualmente, nada más que para empezar un poquito de lleno, les comento el contexto de nuestra invitada. Nuestra invitada ha egresado de la maestría en Lenguas Modernas, así es, de la Facultad de Idiomas Tijuana. Solo para dar a la audiencia un poquito de background o trasfondo al respecto, me gustaría saber cuándo es que usted entró a la maestría en Lenguas Modernas aquí en Facultad de Idiomas Tijuana. Bueno, soy del periodo de 2023 a 2025, recién este año estoy en proceso de titulación, ya terminé mi trabajo final que se trata sobre el análisis del discurso justamente. Perfecto. ¿Cómo estuvo la experiencia en la maestría? Hay muchas personas actualmente que están aspirando precisamente a esos posgrados y no saben qué esperar y queríamos aprovechar ese tipo de espacios para poder familiarizarlos un poco con el proceso. ¿Cómo ha sido la experiencia estando a punto de egresar? Bueno, en realidad... No, egresada, ya, ¿verdad? Una disculpa por eso. ¿Lo cortamos, profe? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Eric, lo dejamos igual. Bueno, en realidad me siento muy afortunada de haber hecho parte de la Facultad de Idiomas de la UABC Tijuana, porque sentí mucho respaldo desde el cuerpo académico, administrativo. Mis compañeros en realidad fuimos un grupo de ocho maestrandos muy unidos que en realidad nos apoyamos mucho durante todo el proceso. Y me siento muy, muy honrada de ser egresada de la facultad. Ay, qué bonito, para que vean. El proceso de egreso de la facultad implica, como mencionó más temprano, la realización, la elaboración de una tesis, ¿cierto? En este caso, la tesis está enfocada a la cuestión de perspectiva de género, y es algo que no hemos abordado anteriormente en el podcast. Entonces, para dar de lleno un poquito por ahí, me gustaría preguntar cuál es el nombre de nuestra tesis. Yo lo sé por aquí, pero a ver, ¿cuál es el nombre de nuestra tesis para poder familiarizarnos un poco de lo que va a ir la conversación del día de hoy? Sí, bueno, es un poco largo, pero voy por partes. Lo principal es que la herramienta, tanto teórica como metodológica, es el análisis crítico del discurso, que es la primera parte del nombre. Desde la perspectiva de género, porque pues se aborda el contenido que yo analizo, trato de buscar desde el punto de vista del género, cómo se aborda. Y por último, el contenido, que es contenido digital, que elegí para hacer este análisis, fue sobre relaciones interpersonales. Ok, entonces el análisis crítico desde la perspectiva de género del contenido digital sobre relaciones interpersonales. Así es. Ahí lo tienen, ¿no? Okay. Está más fácil. Muy bien, me gustaría empezar por preguntar cómo surge la fijación por seleccionar este tema para desarrollarlo en una tesis de maestría. En realidad, desde la licenciatura me interesó el análisis crítico del discurso. Mi énfasis, mi licenciatura es en español y lenguas. Siempre me fui por el español, la lingüística. Y dentro de esta disciplina está el análisis del discurso. Siempre me pareció muy interesante
La propuesta es muy contemporánea porque no solamente es una disciplina que tiene en cuenta cuestiones lingüísticas, gramaticales, sino que tiene en cuenta el contexto y el uso del lenguaje pues en la cotidianidad. Claro. Entonces siempre me pareció muy apasionante. Y ahora con el auge de todos estos creadores de contenido, de el consumo digital, que pues cada día es mucho más extendido, me pareció muy interesante poder aplicar esta herramienta al discurso digital, pero también dentro del discurso digital, bueno, es que es un proceso de la investigación bastante... yo diría que es de lo más difícil enfocarse en una sola cosa, porque como investigadores queremos abarcar todo, estudiar todo, todo nos parece importante. Pero la elección de las relaciones interpersonales es porque me pareció que de un tiempo para acá el contenido que más se reproduce justamente es sobre estas cuestiones de autoayuda, motivacionales, consejos interpersonales. Y para ir a más detalle, personas dando consejos sobre cómo entablar una relación tanto con hombres o con mujeres. Okay. Entonces dije, pues si esto está, el consumo de este tipo de contenido está tan expandido, merece un análisis desde el análisis crítico del discurso. No podría estar más de acuerdo, y lo que comenta con respecto a este contenido estando tan vigente en la actualidad, me parece que le da para mí un sazón al tema, precisamente porque lo he visto. Es algo que hace parte de mi cotidianidad, y no dudo que de la cotidianidad muchísimas personas más. Ahorita que consumimos las redes sociales, pues ahora sí que de manera tan masiva. Entonces me llama mucho la atención que se haya partido precisamente de este punto, de este consumo, de este contenido digital, para poder desarrollar algo que ya era de su interés, que es el análisis del discurso, más específicamente el análisis crítico del mismo. ¿De qué manera es que se plantean las bases de esta investigación? ¿Cómo empezamos a trabajar sobre ella en las facetas más tempranas del proceso? Primero, pues consumir mucho contenido, porque es importante primero tener muy claro qué es lo que se quiere analizar, porque no es tanto ajustar una teoría a algo, sino ver de ese fenómeno que nos llama la atención, de ese fenómeno que cosas que ya se han estudiado, que ya se han abordado, aplican para eso. Entonces consumí mucho contenido, averigüé muchas cosas sobre un creador de contenido. Muy importante. No sé si lo puedo nombrar aquí. Por supuesto que sí. Perfecto, no se trata de funar a nadie, claro. Esto es netamente académico, pero me interesó un creador de contenido mexicano llamado Jorge Lozano H, porque él, en realidad este estudio se puede llevar a cabo hacia cualquier contenido y cualquier creador de contenido. Sin embargo, me pareció muy interesante que abarca no solamente contenido digital, sino que también ha escrito bastantes libros, hace conferencias, llena estadios, llena teatros por toda Latinoamérica. Incluso en Estados Unidos, pues se dirige igual a las personas latinas residentes en Estados Unidos, pero incluso allá hace conferencias también. Por supuesto que en las redes el número de seguidores, diría yo, muchas más seguidoras mujeres, porque es su público meta. Y dije, si está abarcando tanto, si es tan popular, pues esto merece ser investigado. Así es. Claro. Teníamos, obviamente, me imagino yo, una noción previa del contenido que hacía esta persona antes de adentrarnos a seleccionarlo para la investigación, o en el proceso de determinar ahora sí que qué contenido se iba a analizar, se determinó que íbamos a ir por esta persona. No, estuvo desde el principio, específicamente justo desde la parte lingüística. Me pareció muy curioso que fuera que se usara tanto la palabra cucaracho
Sí. en redes, por ejemplo, y dije, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Cómo es que se popularizó? Y pues, sorpresa, quien la popularizó fue él, porque es la palabra que más usa en su contenido para referirse a los hombres o al género masculino. Cuando él habla, normalmente se refiere a su espectador como mujer, es decir, le habla a las mujeres. Sí. Y cuando se refiere a los hombres usa la palabra cucaracho. Entonces dije, aparte, estableció una palabra que está usándose de manera tan popular. Así es. Eso no se logra fácilmente. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó la atención y por supuesto ya consumiendo un poco más de su contenido, ya empecé a ver cómo utilizaba ciertas metáforas, el humor, por supuesto, él acude mucho al humor para atraer a su público. Y por supuesto que eso amerita un análisis lingüístico también, pero aparte, ahí entra el análisis crítico del discurso detrás de eso que hay, ¿no? Que puede estar disfrazado de humor, qué ideologías, qué reproducciones de estereotipos pueden estar detrás de esas palabras como cucaracho, que parecieran como tan cómicas, tan inocentes. De esos, él usa muchos refranes, ¿no? Entonces, detrás de esos refranes que, pues sí causan risa, en realidad me reí con muchos de sus videos, pero detrás de eso, ¿cuál es el verdadero mensaje sobre esa interacción entre seres humanos que nos está dejando? Claro, en este caso cuando se opta por hacer el análisis del discurso, me imagino que hay una metodología de por medio a seguir precisamente pues para dar ahora sí que con el seguimiento pertinente para la investigación en curso. ¿Qué es la metodología o cuál es la metodología que usamos para poder dar seguimiento a la investigación? Justamente el análisis crítico del discurso también aplica como metodología cualitativa e interpretativa. Hubo una recabación de datos, estos datos se organizaron en una tabla y esta tabla está dividida por categorías. Mi asesor, que es el doctor Carlos Gil, muy amablemente me sugirió iniciar una tabla con determinadas categorías y a medida que yo fui consumiendo más contenido, fui viendo más patrones en su discurso, le fui agregando a esta tabla diferentes categorías. ¿A qué me refiero con categorías? Lo que más se repetía en su discurso, que por ejemplo es frases sobre empoderamiento femenino, palabras despectivas hacia el género masculino. Usa mucho, como dije hace un momento, usa muchas metáforas comerciales y metáforas de alimentos para referirse a las mujeres. Entonces, luego estas categorías fueron las que me dieron la luz para ver de todos esos patrones que se repetían, cómo estaba contribuyendo todo ese discurso a la reproducción de los estereotipos de género. Ok, oh, wow, ay, dijo cosas que me acaban de volar un poco la cabeza. Para empezar, el determinar las categorías, ¿recuerda alguna de ellas? Nada más por mencionar cuántas categorías eran en esta tabla y qué conllevaban o qué es lo que visibilizaban. Sí, eran 8 categorías, la mayoría de ellas basadas en género, como empoderamiento femenino. Creo que ejemplificando va a sonar un poco más sencillo. Este creador de contenido trabaja mucho con el discurso de empoderamiento femenino, que a primera vista parecería que está muy bien, ¿no? Claro, las mujeres tenemos derechos, etcétera. Pero justo haciendo el marco teórico me encontré con una categoría que se llama posfeminismo neoliberal. Y esto me dio luz para ver que estos discursos de empoderamiento los estaban usando para seguir repitiendo estos estereotipos hacia la mujer de que sí o sí tiene que ser una persona con una estética heteronormativa, que esta mujer tiene que autorregularse en sus emociones,
que esta mujer emprendedora es más emprendedora de sí misma que de otra cosa. Entonces es una autonomía, pero al extremo, de que la mujer es la única encargada de sí misma y no tiene nada que ver su contexto social, no tiene nada que ver las desigualdades estructurales, sino que la mujer es la dueña de sí misma y es la única encargada de todo lo que tenga que ver con ella. Claro. Me enteré que para el desarrollo de esta investigación se tuvo que desarrollar un instrumento para recabar figuras, ahora sí que retóricas y lingüísticas. ¿El instrumento fue esta tabla? Esta misma tabla, una de las categorías justamente, que es una categoría ya netamente lingüística, es sobre figuras retóricas y especialmente metáforas. Y ahí es donde entra esta comparación que se hace del cuerpo de la mujer como mercancía, o usa también muchas metáforas de alimento, que siempre llevan a sexualizar a la mujer y a poner a la mujer como un producto deseado, y que, por supuesto, su último fin es la validación masculina. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que quizás trae esto progresista del empoderamiento femenino, por debajo de todo eso, sigue repitiendo esto con lo que tantos años, tantas mujeres llevamos luchando, de que ya no se nos vea como un objeto, de que ya no se nos vea como mercancía, de que la validación masculina no sea un objetivo, un proyecto de vida. Y resulta que esto es lo que se está repitiendo en estos discursos, en el contenido digital. Claro, y qué interesante desarrollarlo de esa manera, porque precisamente uno pensaría que gran parte de los seguidores de este creador de contenido precisamente pues lo sigue por este empoderamiento femenino, ¿no? Que podría ser como, ¿cómo lo podría decir? Como un discurso disfrazado, ¿no? Pues de lo mismo, cuando por debajo hay una promoción de estos estereotipos, y al final del día pues sí quedan en algo no tan positivo, ¿no? Podríamos decir. Ay, qué interesante. ¿Cuáles han sido las implicaciones de desarrollar esta investigación? ¿Teníamos alguna expectativa, yo me imagino al inicio, por supuesto, con respecto al contenido que se iba a analizar, pero su desarrollo implicó hallazgos que tal vez nos sorprendieron? Yo creo que al principio no vi tanto de estas reproducciones de estereotipos como después de consumir tanto contenido. De hecho, sí tuve que alejarme mucho de las redes, porque ya sabes que el algoritmo, claro. Entonces me salía contenido donde obviamente ya es violencia, aunque sea simbólica, es violencia, y no solamente estoy hablando hacia las mujeres. En este caso específico de las metáforas, por ejemplo, sí las usa mucho para referirse a las mujeres, pero también muchas palabras despectivas hacia los hombres. También usa muchos dichos o muchos refranes para quitarle agencia a los hombres. Se refiere a él con muchos, como animales, cucaracho, perro, o incluso usa palabras pues más fuertes como el inútil y cosas así. Entonces no estamos hablando de que solamente esté reproduciendo el estereotipo hacia un género, sino también hacia el otro, hacia el hombre como alguien que no sabe cómo comportarse, entonces la mujer es quien lo debe guiar. Le quita responsabilidad al hombre, entonces la mujer es la que tiene que llevar las riendas de la relación, porque pues el hombre no sabe. Así es. Por supuesto. Nunca lo había pensado, y no es contenido que consuma regularmente, pero cuando me sale, a veces yo también sí decía que, empoderamiento. Entonces yo creo que ahí mismo recae la importancia, ¿no?, de desarrollar este tipo de investigaciones, poder visibilizar lo que está un poquito por debajo de la mesa, que tal vez incluso estando ante nuestros ojos no es tan perceptible, ¿no?, de primera instancia. ¿Cuáles han sido los mayores retos de desarrollar esta investigación? ¿Cuál ha sido algo que no pensábamos o no anticipábamos encontrar en el camino y que de momento dijimos, esto por aquí sí se me complicó? ¿Tuvo algo que ver tal vez con el análisis crítico del discurso, con la recabación de contenido, con el consumo del mismo? ¿Cómo fue ese proceso? Al ser contenido digital, por supuesto que implica muchas cosas más allá de lo verbal. También lo que hay en los gestos,
lo que se ve en los videos, el fondo de los videos, su tono. Entonces, al principio dije, hay muchas cosas por analizar, esto no lo voy a lograr para una maestría. Pero me di cuenta que uno como investigador debe elegir. Y a veces, lo que decía al principio, uno quiere abarcar muchas cosas porque todo es importante, todo le parece importante y todo va a contribuir a la investigación, pero hay que elegir. Entonces, creo que en mi caso lo más difícil fue elegir centrarme únicamente en esto de las categorías que me ayudaban para ver, para abordar desde la perspectiva de género. Entonces, centrarme únicamente en estas frases, metáforas, referencias para un género o para el otro que utilizaba el creador de contenido. Y también, de nuevo, al ser contenido digital, los videos tenía que transcribirlos. YouTube tiene la opción de transcripción, pero no es una transcripción tan fiel. Claro. O había cosas que yo necesitaba que contribuían justamente a mis categorías y a mi análisis que YouTube no, o las omitía, o no sé por qué cambia las palabras. Entonces, traté de ayudarme con la transcripción de YouTube, pero al final terminaba revisando yo casi todo y transcribiendo. Sé que hay IAs que ayudan a transcribir de manera un poco más fiel, pero siguen siendo IAs y sigue la supervisión de un humano, siempre tiene que estar ahí, porque omiten cosas, cambian cosas, no tendría la explicación de por qué funcionan así, pero eso también fue un reto, ser muy detallista y muy cuidadosa con la transcripción de los videos. Claro, me imagino que también sobre estas transcripciones en algún documento se hacían notas, ¿cierto? Es algo recurrente. ¿Cuánto tiempo nos tomaba, por ejemplo, terminar de analizar una transcripción? Solamente una. Pues analicé videos que iban desde los 9 hasta los 15 minutos. Entonces parece poco si nada más es verlos, pero en el momento de la transcripción en realidad horas. Yo creo que en una transcripción por lo menos 2 horas para ver que estuviera todo bien. Todo bien, todo perfecto. ¿Y cuánto contenido consumimos? ¿Cuántas transcripciones en total terminamos recabando? Se analizaron 9 videos, entre más o menos oscilan entre los 9 y 15 minutos. Por supuesto que también se eligieron los videos en los que más se evidenciaran estos estereotipos de género, todo lo que contribuyera a poder hacer el análisis desde la perspectiva de género, pero por supuesto que para llegar a esos 9 tuve que ver, no tendría la cuenta exacta, pero muchísimos videos. ¿En serio? Aparte, al principio, para elegir al creador, pues tuve que ver el de varios también. También tenía la idea de hacer la comparación porque vemos que hay otros creadores de contenido que se dirigen al público masculino para hablar sobre el género femenino. Entonces tuve la idea de hacer la comparación. Cuando me di cuenta que era mucho trabajo y que era una locura, sí, afortunadamente ya me quedé solamente con uno, pero para llegar a ese uno tuve que pasar por varios. Por supuesto. De hecho, estaría muy interesante, ¿no?, el poder en algún momento desarrollar una investigación de ese tipo o encontrarme con alguna que los compare, pero no me quiero imaginar la cantidad de trabajo que implica. Sí. Claro. Para llegar a esta conclusión de no optar por hacer esta comparación, ¿fue el director o el asesor de tesis quien nos ayudó o fue una decisión meramente personal cuando analizamos que no, sí iba a ser demasiado? Sí, por supuesto que siempre se contó con el acompañamiento y la opinión del director de tesis. De hecho, yo creo que si yo hubiera elegido hacer la comparación, él me hubiera apoyado, pero gracias a la vida es una persona muy sensata y sí me dijo como está muy interesante, pero va a ser mucho trabajo. Ya me había dado cuenta, pero siempre uno necesita una autoridad claro, que le confirme que si ese camino
es viable o no. Claro, no, y la verdad que bueno, porque de igual manera esto ya implicó mucho trabajo por su propia cuenta, por supuesto. Algo que a mí a nivel personal me surge aspirando a estudiar maestría en algún punto, y estoy segura de que para estudiantes de licenciatura también tienen el caso, es cómo funciona el acompañamiento de un director de tesis, qué tan seguidos son las reuniones y de qué manera influyen en el trabajo final, que me imagino que es muy significativa. Por supuesto, de principio a fin, es importante que esté el acompañamiento y la comunicación de ir. Por supuesto que el trabajo es del estudiante, entonces también es responsabilidad del estudiante estarle informando a su director: encontré esto, tengo estas ideas, no sé si irme por este camino, no sé si agarrar 2 creadores de contenido o uno solo. Y creo que tiene que ser una relación muy, muy cercana y con una comunicación bastante fluida para que el trabajo llegue a un buen término. Pero estoy segura que en la Facultad de Idiomas no va a haber ningún problema con eso, porque en realidad no solamente mi director, sino todos los profesores siempre tienen mucha disposición de acompañar, de dar sugerencias. La recibí mucho también de mi maestra del taller de tesis, la profesora Ana Rosa, de parte del equipo que evaluaba mi tesis, que fue el profesor Emilio Carranza, del profesor Alfredo Escandón. Todos ellos, siempre que yo tenía dudas o que necesitaba sugerencias, siempre muy dispuestos. Entonces ese acompañamiento, por supuesto, que influye mucho. Por supuesto, para que lo tengan en cuenta quienes tienen la duda de qué manera se acompaña, pues miren, aquí tenemos de primera mano un testimonio que ahora sí que pues evidencia, ¿no?, de que es posible sobrellevarlo, porque siempre hay una asesoría de por medio. Muy bien, en los resultados de esta investigación me gustaría discutirlos un poco con respecto a qué encontramos, cómo pasamos de investigar, de analizar pues el diseño de instrumentos a llegar a una resolución, por así decirlo. De qué manera es que aterrizamos esta investigación y cuánto tiempo nos llevó llegar a esta parte final de su desarrollo. La tabla fue de gran ayuda porque ya ahí tenía un filtro de las categorías que me iban a ayudar. Como dije en un principio, esto lo analicé bajo la luz tanto del análisis crítico del discurso como del posfeminismo neoliberal. Entonces, contrastando los resultados del discurso del creador con el marco teórico, que por supuesto también influye mucho en que uno tenga un marco teórico sólido para poder hacer el análisis de los resultados. Claro. Ya las categorías que tenían esta tabla con ejemplos, eso también ayudó mucho, que en la tabla no solamente estaban los datos, sino los ejemplos. Ok, en esta frase vemos cómo está usando una metáfora comercial para referirse al cuerpo de la mujer. En esta otra frase vemos cómo le está quitando agencia al género masculino. En esta otra frase, y ya luego con esos ejemplos en cada categoría, llegar a redactar los resultados fue mucho más fácil, gracias a que tenía un buen instrumento y un marco teórico sólido para poder enlazarlos en los resultados, porque pues es una investigación cualitativa e interpretativa. Exacto. Entonces ahí tiene mucho que ver, hay que ser muy exacto con el instrumento para que esos resultados me sirvan al momento de redactar, para que sea una información concreta de yo quería buscar esto, encontré esto y según el marco teórico se refiere a esto. Claro. Todas las partes deben contar con solidez para que los resultados tengan sentido, por supuesto. En este caso, posterior a haber realizado esta investigación, ¿cuál considera que fue el mayor aprendizaje que se llevó una vez concluida? Yo diría que se puede investigar sobre cualquier asunto que nos interese. En mi caso, se combinó el análisis crítico del discurso, que siempre me interesó, con el contenido digital, que también me interesa. Pues por supuesto todos los días consumimos contenido, pero más que esto, mi curiosidad de en la cotidianidad, la gente qué mensajes está captando de todo esto, que pues hoy en día hay mucho de dónde escoger. Entonces, ¿cómo podría yo contribuir para que la gente consuma de manera consciente el contenido? Que sepa que ese contenido le está dejando este mensaje y no este que
el que aparenta. Y pues bueno, creo que en la propuesta de producto, que también justamente coincide en que es un podcast. Así es. Consumidora de podcast, amante de los podcasts, es la idea de este producto es justamente que la divulgación, así como ellos acaparan todas estas escenas para difundir su contenido, pues ¿por qué no nosotros también desde lo académico, desde lo consciente, desde lo crítico, por qué no usamos este tipo de plataformas también para hacer divulgación científica, pero que nos atañe a lo cotidiano también? Claro, este podcast precisamente que es el producto, ¿ya empezó? ¿Ya inició? No, tengo un guión. Ok. Tengo la propuesta, tengo la estructura, tengo un guión, pero bueno, mi intención es que en el doctorado lo pueda desarrollar, pero pues vamos a ver si se logra. Ay, no, qué belleza. Me da muchísimo gusto precisamente la cuestión del producto, porque tan pronto como salga por ahí, si es que sale, y nosotros aquí vamos a estar apoyando muchísimo para poder también darle difusión a la par de esta investigación, pues me encanta la idea, ¿no?, de acaparar precisamente estos espacios para informar pues el contenido que tal vez consumimos un poco desinformadamente o del cual no estamos tan al tanto de las implicaciones que tiene incluso a nivel lingüístico, ¿no? Cosas que nos pasan por aquí. Entonces, tan pronto como esto salga al aire, si eso sucede, que por supuesto que sí, por favor que nos lo haga llegar para poder compartirlo con la audiencia. Suena muy interesante y me encanta el objetivo de lo mismo, ¿no? Que esto también puede tener un impacto social y hacernos más conscientes del contenido que consumimos. Pues muchísimas gracias por haber atentado el día de hoy a tener esta conversación. Me ha encantado. Esperamos poder contar con su presencia por ahí si en algún momento desarrolla otra investigación, y incluso si es de esta índole o no. La verdad es que es muy interesante precisamente por la vigencia, ¿no?, que estos temas tienen, y pues por esta importancia también que sostiene el que seamos más críticos con lo que consumimos. Entonces, muchísimas gracias por darle visibilidad, por haber compartido un poco de su experiencia, y pues estamos aquí al pendiente de cualquier tipo de investigación futura que pueda estar desarrollando, que la verdad me interesa muchísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Ay, bueno, muchas gracias. Nos invitamos a seguir de cerca a Idiomas en Diálogo por medio de nuestro canal de YouTube, que es El Presente, del cual consumen el presente episodio, y de igual forma los invitamos a seguir de cerca este tipo de publicaciones a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Nuestro Facebook es facebook.com/CELI-Tijuana. De igual manera pueden encontrarnos en Instagram como celi.uabc, y nuestra cuenta de LinkedIn, que es también Centro de Estudios Lingüísticos. No olviden también darse una vuelta por celi.mx para estar al tanto de las cuestiones investigativas que se desarrollan en la Facultad de Idiomas Tijuana. Sin más por el momento, y agradeciendo de vuelta a nuestra invitada muy profundamente, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado bien. Sí, claro, yo creo que sí, me encantó. Pensé que no iba a hablar tanto por el miedo a la garganta, pero